Saludos, bienvenido a Reflexiones de Vida, una fuente basada en la edificación, consolación y exhortación a través de la sabiduría de las Sagradas Escrituras. Sean todos bienvenidos. Les invito a escuchar nuestra reflexión de hoy titulada Cuando la palabra de Dios escasea y no hay visión con frecuencia. Hoy basaremos la enseñanza en los contextos históricos en los cuales hubo escasez y falta de visión frecuente. Green, en su breve historia del pueblo inglés, da un testimonio maravilloso del efecto que la Biblia impresa produjo en el reinado de Elizabeth. Jamás se efectuó en ninguna nación un cambio moral más grande que el que se realizó en Inglaterra durante los años que separaron la mitad del período de reinado de Elizabeth de la reunión del Gran Parlamento. Inglaterra llegó a ser un pueblo de un libro, y ese libro era la Biblia. Era el único libro inglés con el cual todo británico estaba familiarizado. Se leía en las iglesias, se leía en los hogares y en todas partes sus palabras encendían un maravilloso entusiasmo. Sus efectos literarios y sociales fueron grandes, pero a la larga, más grande fue el efecto de la Biblia en el carácter del pueblo, pues ejerció una influencia dominante, manifestada en la acción humana. Todo el temperamento de la nación sintió el cambio. En todas las clases sociales se extendió un nuevo concepto de la vida y un nuevo impulso moral y espiritual. En el tiempo de Esdras hubo ausencia de este libro. Surgieron barreras culturales entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Debido a la cautividad asirio-babilonia, los judíos habían sido llevados cautivos de su tierra y transportados a Mesopotamia. Los judíos habían adquirido nuevos hábitos culturales y habían olvidado los antiguos. Ahora, en los tiempos de Esdras, la palabra de Dios es un lenguaje extraño para ellos. Dios levantó a Esdras como levantó a Samuel en aquellos días de escasez de la palabra de Dios. La Biblia describe a Esdras como escriba diligente en la ley. Él se esforzaba en su ministerio. Esdras capítulo 7 versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En otra ocasión, Dios también levantó a Josías. En 2 Reyes 22:8 nos declara que ese código de justicia se había extraviado. Josías envió a Safán, escriba, a la casa de Jehová, al sacerdote Hilcia, con el objetivo de que arreglase la casa de Jehová. Entonces el sacerdote Hilcia dijo a Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Había ausencia de la ley de Dios, por lo que el pueblo no andaba según los preceptos divinos. Al escasear esta palabra, esta ley, este código divino, Josías tuvo que hacer una reforma, ya que los caminos del pueblo eran errados. Al enfocar nuestra atención en 1 Samuel 3:1 nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Notamos rápidamente dos palabras: escasez y visión. La escasez es la falta o ausencia de recursos necesarios para satisfacer una necesidad. El adjetivo escaso quiere decir poco abundante. La escasez puede producirse por diferentes motivos. Uno de ellos es el agotamiento de la fuente de recursos. Estos recursos eran suplidos por la fuente, la cual es Dios, que tenía medios directos e indirectos para comunicarse con su pueblo elegido. Pero, ¿cuál fue el motivo que produjo o causó esta escasez de visión frecuente que traía la palabra de Dios? ¿Por qué escaseaba si estaban los escritos de Moisés y la experiencia de Josué, sucesor de Moisés, que habían dejado? Además, estaba el Urim y el Tamim en manos de los sacerdotes. Más aún, existían profetas mensajeros de Dios. ¿Cuál fue la situación que cortó el acceso a la fuente de la revelación de Dios? En esos días existía una situación grave en extremo, no menos cierta que la de nuestros días. Los hombres encargados de recibir la revelación de Dios, los que tenían que seguir de cerca a Dios, ya no tenían acceso a este recurso divino. Al parecer, le sucedió como dice el dicho: saciada la sed, olvidada la fuente.
habían olvidado y dejado la fuente y se apoyaron en los métodos. En ese tiempo presentaron batalla contra los filisteos, y los ancianos dijeron en 1 Samuel 4:3: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Pero ¿cuál fue el resultado de la batalla? Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pies. ¿Por qué sucedió esto? Allí habían 2 hombres impíos que estaban ministrando lo sagrado, los cuales no tenían conocimiento de Dios, según 1 Samuel 2:12. El versículo 4 afirma diciendo: y el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová por la conducta de ellos, según los versículos de 15 al 17. Eran realmente impíos. 1 Samuel 2:22 afirma testificando diciendo de ellos: pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces podemos señalar que la escasez en el tiempo de Elí se debió a varios factores. Cuando los que dirigen son hombres impíos, sin conocimiento de Dios, la palabra de Dios es tenida en poco por la conducta de ellos, pues hacen todo tipo de libertinaje. Cuando el que delega no lo estorba, pues la palabra de Jehová referente a este caso fue: no has estorbado, según 1 Samuel 3:13. Cuando se corrige pasivamente, sin carácter, sin juzgar todo lo que está bajo el juicio de Dios, y aprobarlo como bueno por la bondad y el afecto natural, no santificado por el Espíritu Santo. Dios tuvo que levantar un sacerdote conforme a su corazón y su alma, que andaba delante de él ungido todos los días, el cual Dios levantó un ministerio firme, según 1 Samuel 2:35. Con esta constitución en Samuel ya no existía escasez de palabra de Dios y visión. En esos días el problema estaba en los líderes que dirigían lo sagrado de Dios, y por tal razón la escasez era grave en gran manera. La otra palabra que encontramos en 1 Samuel 3:1 es la palabra visión. Las visiones que provienen de Dios llevan la importancia de su espíritu de sabiduría, de pureza, de verdad y de justicia. Los profetas saben y afirman que reciben comunicaciones de Dios, conocen sus secretos, según Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El profeta Isaías también nos revela lo que provoca la escasez de la palabra y la visión de Dios. El Señor le revela a Isaías otra de las causas que produce esta situación. Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Este versículo describe un pueblo de obras externas, manifestada por su boca y labio, pero no existía corazón en ellas. Eran requisitos que ellos cumplían, que Dios los llamó mandamiento de hombres, y que el pueblo lo confundía con temor de Dios. Por esta actitud del pueblo, el Señor reveló cómo se cortó la fuente de revelación o visión. Isaías 29:10-12 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. Según Isaías 29:10-12, tenían espíritu de sueño, por lo que no estaban despiertos al mover de Dios como lo estaba Isaías. Los profetas con ojos cerrados no percibían como vigilantes del pueblo.
Los videntes con velos sobre sus cabezas estaban bloqueada la comunicación, tanto así que los versículos 11 y 12 dicen: y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dijere al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Tanto la revelación del libro que le dejó Moisés y Josué le era sellado tanto al vidente como al profeta, que no estaba alineado como el profeta Isaías. No podían tener acceso a la verdadera revelación divina de Dios, ni a su palabra, la cual le era sellada. Podían leer letras sin iluminación del espíritu de revelación y sabiduría de Dios. Podemos entender entonces, según lo dicho en Isaías 29:13, que las acciones externas de boca y de labio no garantizan una adoración genuina a Dios donde seamos beneficiados con su palabra y revelación cuando nuestros corazones no le alaban en espíritu y en verdad. Observemos ahora el caso de Balaán, hijo de Beor, en Petor. Según número 22, Balac envió mensajero a Balaán, diciendo, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Medián, con la dádiva de adivinación en sus manos. Balaán dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. ¿Qué hace un hombre consultando a Jehová para maldecir a Israel? ¿Por qué le da bienvenida que reposen en su casa? Pues la respuesta de Jehová en el versículo 9 fue, ¿qué varones son estos que están contigo? Además de eso, el versículo 22 dice, la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en camino por adversario suyo. Sus caminos no fueron rectos delante de Dios, y el ángel le llamó perverso a su camino. Versículo 32 afirma esto diciendo, y el ángel de Jehová le dijo, he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Balaán dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Él tenía estrecha relación con el príncipe Balac e incluso aceptó a los ancianos de Moab y Madián diciendo, reposad aquí esta noche. Había perdido la visión y el asna la obtuvo en su lugar, pues él dijo al ángel, no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. El libro de Judas nos revela por qué cesó la revelación a Balaam. Judas 1:11. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. La revelación es cerrada cuando el dinero nos ciega. Éxodo 23:8. No recibirá presente porque el presente ciega a los que ven y pervierten la palabra de los justos. Él quebrantó este principio. Es necesario volver al principio de Dios según Proverbio 1:25, que dice, volveo a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Balaam dijo en número 22:34, he pecado. Se volvió a la reprensión de Dios, por tal razón, número 24, versículos 2 y 4, afirma que el espíritu de Dios vino sobre él. Entonces pudo decir, el que oyó los dichos de Dios. Dios le contestó a Salomón en una ocasión, su oración en 2 de Crónicas 7:14, Dios le dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lamentablemente Balaam no permaneció en su reprensión, en su arrepentimiento, pues más adelante cayó en error y su final no fue bueno. Dice Deuteronomio 23:4 que lo alquilaron contra Israel, hijo de Beor, en Petor, en Mesopotamia, para maldecir a Israel. Al parecer lo ocurrido en número 25, cuando acudió el pueblo de Israel a Baal Peor y se inclinó a sus dioses, fue por asesoría de Balaam, pues Moisés testifica diciendo en número 31:16, he aquí que por consejo de Balaam las mujeres fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El final de Balaam no fue bueno, pues Josué
13:22 dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y en conclusión, para que el Señor derrame su espíritu sobre nosotros y nos haga saber su palabra, debemos ser como Samuel e Isaías en tiempo de escasez, para que no haya escasez en nosotros como siervo de Dios y fuente de Dios, siendo nosotros instrumentos útiles en sus manos. Dios le bendiga.